multiplicabitur eius imperium. Ave María Purísima, sin pecado concebida. Bienvenidos, queridos hermanos, a esta catequesis de la Divina Misericordia, donde vamos viendo la vida de Santa Faustina. Queridos hermanos, en la catequesis de hoy vamos a leer y comentar el numeral 1012. 1012 del diario de Santa Faustina, con el cual vamos avanzando en la comprensión y el conocimiento de la vida de nuestra santa. Numeral 1012, incluso Sor Faustina aquí le pone fecha, 8 de marzo de 1937. Escribe así: hoy, mientras rezaba según la intención del padre András, de repente he conocido lo íntimas que son las relaciones de esa alma con Dios y lo agradable que ella es al Señor. Me alegré enormemente porque deseo muchísimo que todas las almas estén unidas a Dios lo más estrechamente posible. Este es el numeral 1012 que Sor Faustina escribe cuando estaba internada en el hospital tratando de hacer las hermanas la habían puesto para un tratamiento por la tuberculosis que ella padecía. Estuvo hasta fines de marzo del 37, acá está en el 8 de marzo de ese año, le quedan 20 días de internación todavía, pero ella no lo sabe. Y allí en su habitación aislada, en el pabellón de hombres, ella va escribiendo el diario espiritual y lo puede hacer con tiempo, con tranquilidad, al punto que anota las fechas de cada uno de los conjuntos de párrafos que escribe allí. Numeral 1012 se enmarca dentro de aquellos textos que están en el tercer cuaderno del diario de Sor Faustina. El diario de Sor Faustina son 6 cuadernos, reunidos nosotros en un solo libro, pero son 6 cuadernos. Este numeral 1012 es parte del tercer cuaderno. Y ahora vamos a analizar un poco lo que habla aquí. Habla del padre András. ¿Quién es el padre András? Bueno, un sacerdote muy importante en el tema de la Divina Misericordia. Cuando Sor Faustina escribe esto, en ese año, era su director espiritual y confesor. Solo que Sor Faustina estaba en el hospital y el padre José András, el nombre del padre András es José, él era confesor común, es decir, ordinario, tenía como su función ser confesor y director de las hermanas de la congregación a la que pertenecía Sor Faustina. Solo que él iba al convento y las confesaba allí, pero como Sor Faustina estaba internada, cada tanto, con cierta frecuencia, iba al hospital, que estaba al norte de la ciudad de Cracovia, mientras que el convento está hasta el día de hoy al sur de Cracovia. Y hay que distinguirlo, el padre José András del padre Miguel Sopoćko. Son 2 sacerdotes fundamentales en la vida de Sor Faustina. El padre Sopoćko es beato y era de la diócesis de Vilna. Hasta el día de hoy es la capital de Lituania, luego él termina en la diócesis de Białystok, al norte de Polonia. Este sacerdote fue confesor de Sor Faustina también por casi 3 años, cuando Santa Faustina ya estaba en Vilna. Pero Sor Faustina luego fue trasladada de Vilna a Cracovia, es decir, al sur de Polonia. Son 700 kilómetros de distancia. Y allí en Cracovia tenía como confesor y director espiritual al padre José András. El padre José András era jesuita, mientras que el padre Sopoćko era diocesano. Y hablemos un poquito de la vida del padre José András. Nos hemos enterado hace poco que están iniciando el proceso, todo el camino para la beatificación y canonización del padre José András, allí en Cracovia, al sur de Polonia. Nos dio una gran alegría y algún día nos tocará a nosotros también, así como rezamos y pedimos la intercesión del beato padre Miguel Sopoćko, también nos tocará rezar por el padre José András. Así que rezar también por esta intención, porque como hemos visto en este numeral del diario de Sor Faustina tiene un conocimiento profundo de estos extraordinarios que Dios le da, donde le hace conocer la estrecha e íntima relación del alma del padre José András con Dios.
y cómo Sor Faustina se alegra tantísimo por ello. Me alegré enormemente. Deseo muchísimo que las almas estén unidas a Dios lo más estrechamente posible. Cuán estrecha era la relación. Y la santidad se trata de eso, en establecer o dejarle a Dios hacer con nosotros una estrecha relación, que hemos sido creados para eso. Y al ser redimidos se nos ha dado una posibilidad de una relación mucho más profunda y estrecha con Dios. Así que la vida de santidad en nuestra vida y cada detalle en nuestra vida está pensado, querido por Dios para lograr eso, una estrecha vinculación con Dios. Así que no veamos en este mundo, por más que suframos el mal, los dolores, las injusticias, siempre podemos transformar con la caridad y con la fe los momentos malos en oportunidad de estrechar nuestra vinculación con Dios. Y eso es lo fundamental de esta vida. Esta vida está para eso y gozaremos en la eternidad de acuerdo a la calidad de vinculación que hayamos hecho con Dios en esta vida. Bueno, el padre José András nació el 16 de octubre de 1891. Recordemos, el padre Sopocko había nacido el 1 de noviembre de 1888. Entonces tenían 3 años de diferencia. El padre José András era un poco más joven, 3 años más joven que el padre Sopocko. Y el padre José András fue ordenado sacerdote en 1919 como jesuita. Era sacerdote jesuita allí en Cracovia, al sur de Polonia. Él se dedicó, él era de alguna manera como nosotros, nos dedicamos a la prensa católica. Él editaba libros, publicaciones y tenía una tarea pastoral muy grande que es difundía la devoción al Sagrado Corazón de Jesús, hacía consagraciones a la familia, a los consagrados, en las diócesis, predicaba la consagración al Sagrado Corazón de Jesús, al punto que él logró la consagración de toda la nación polaca el 21 de octubre de 1951 al corazón del Señor. Fue confesor de distintas congregaciones religiosas, entre esas la que estaba Santa Faustina, y falleció el 1 de febrero de 1963. Entonces tenía 72 años. Bueno, la vinculación con Santa Faustina del padre José András fue muy importante. Ellos se conocieron en mayo de 1933. Recordemos, en mayo de 1933 Sor Faustina hace los votos perpetuos, que es haciendo un parangón. Es como la ordenación sacerdotal. Para un seminarista la ordenación sacerdotal es la clave de su vida, de la misma manera las religiosas, los votos perpetuos, solemnes, así se llaman, votos perpetuos, votos solemnes, definitivos, son digamos la fecha clave de su vida. Entonces Sor Faustina, ella hace esos votos perpetuos en 1933 y previo a ello lo había conocido al padre José András. Resulta que de ese conocimiento, de esa primera confesión con el padre José András, ella de alguna manera encuentra un sacerdote que le dice que aquello que ella estaba recibiendo no procedía de ella, de su imaginación. Porque algunas hermanas y otros sacerdotes no le creían. Decían que eran de su amor propio, a veces de algunas ilusiones que se hacían. Sin embargo, el padre José András le dice, no, esto es de Dios, debe ser fiel. Le realmente encuentra una confirmación exterior de esta tarea interior que Dios le hacía. Entonces él empieza una vinculación muy fuerte, solamente que se confiesa y habla con él una sola vez, luego la trasladan a Sor Faustina, ya a Vilna, y ahí lo va a conocer al padre Sopocko, quien de la misma manera va a empezar a trabajar en el corazón de Santa Faustina, encontrando una obra de Dios por atrás de la sencillez de la hermana. Bueno, entonces después Sor Faustina va a volver a Cracovia para un retiro espiritual, va a volver a conversar con el padre András y vuelve de nuevo a Vilna. Pero como ya sabemos, en 1936, marzo de 1936, Sor Faustina, luego de alrededor de 3 años, vuelve a Cracovia por su situación de salud. Y allí en Cracovia entonces vuelve a tener como director espiritual y confesor al padre José András. Y acá empiezan 2 años y medio de vinculación
estrecha de confesiones frecuentes y dirección entre el padre José András y Santa Faustina. Desde mayo de 1936 hasta octubre de 1938, el padre conoce toda la obra de Dios en el corazón de Santa Faustina en cuanto a su santidad y toda la obra de Dios que quiere dar a la Iglesia y al mundo entero por medio de Sor Faustina, por medio de la Divina Misericordia. Lo conoce totalmente la obra y de eso vamos a hablar. ¿Por qué? Porque el padre José András, editor, publicador de revistas, consagrador al Sagrado Corazón de Jesús, cambia su vida por semejante don que era Sor Faustina y va a dedicar toda su vida hasta 1963 a la difusión del culto a la Divina Misericordia según las formas expresadas por Sor Faustina, es decir, que la imagen, la fiesta de la misericordia, la coronilla y así lo que estaba en el diario de Santa Faustina. Y se consagró, lo vemos en puntos concretos. En primer lugar, él fue el que alrededor de los primeros años de la década del 40, el 42, el 44, el que hizo que se pintara esta imagen que tenemos acá, en la capilla acá de Casa Betania, esta imagen del autor Adolf Hilwa, o Hilda, como le decimos acá. Este artista quería dar las gracias a Dios porque Dios le había preservado a la familia luego de la guerra, estamos hablando ya más bien de 1944, entonces el padre José Andrés lo va a guiar a este autor a hacer la imagen tal como está hasta el día de hoy allí en la capilla del convento en Cracovia. Y desde allí esa imagen va a estar hasta el día de hoy. Y a partir de esa imagen se va a difundir en el mundo entero muchísimas imágenes. Mientras que aquella imagen que viera Sor Faustina hiciera pintar el padre Sopochko en 1934 estaría de alguna manera ocultada o desaparecida por una cuestión del comunismo y recién reaparecería en 1990, alrededor de 1990. Entonces la imagen de Cracovia es la que ha inspirado más las imágenes en el mundo entero. Por más que el padre José Andrés se inspiraba en la imagen de Vilna, hizo que el autor de Cracovia pintara la imagen de Cracovia. Serían estas dos imágenes, la de Vilna y la de Cracovia, las principales, las más históricas y las fundamentales. El padre José Andrés sabía muy bien las indicaciones de Sor Faustina sobre la aparición que tuvo de Jesús y cómo quería Jesús la imagen. Por eso puede guiar a este autor, Adolf Hilda, a hacer esta imagen que terminará siendo tan importante. Y hoy las hermanas del convento de Cracovia la llaman la imagen milagrosa de Jesús misericordioso, ¿no? Porque se imaginan, del año 44 hasta el día de hoy, tantos años ininterrumpidamente que estuvo allí. Allí en el convento, el padre José András se alojó porque los nazis y los comunistas habían tomado digamos así, el convento de los jesuitas. Los habían expulsado a los jesuitas del convento y no tenían dónde vivir. Bueno, al padre le dieron residencia allí las hermanas. Entonces pudo profundizar mucho en torno al tema de Santa Faustina y la Divina Misericordia. Desde el año 1942 a 1944, cuando termina la guerra, él estuvo entonces alojado allí con las hermanas. Por eso pudo dar las indicaciones también al artista Adolf Hitler. Desde allí, teniendo esa cercanía tan grande, es que pudo escribir dos obras muy importantes. Un folleto sobre la Divina Misericordia, tomando de primera fuente, se imaginan, ahí en el convento de Cracovia estaba el diario espiritual de Santa Faustina. Los manuscritos de Santa Faustina estaban allí, que en Vilna no estaban. El padre Sopochko había tenido la información, copias, tenía el testimonio, pero el original estaba en Cracovia. El padre José entonces bebe de él, diario espiritual de primera mano, para hacer su folleto, un folleto que se llamó Divina Misericordia, confiamos en ti. Así en plural. Nosotros acostumbrados a decir Jesús misericordioso, en ti confío, o en vos confío. Él hizo un folleto, Divina Misericordia, confiamos en ti. Pero después él, basándose justamente en la información que tenía por su cercanía a las hermanas, armó una vida de Santa Faustina. Hizo la primera biografía de Santa Faustina, el padre José Andrés. Así que, pero
¿Cómo la hizo? Porque él se motivó y le pidió a las hermanas que recolectaran oficialmente los testimonios de la familia y las hermanas que habían convivido con Santa Faustina. En la década del 50 hay una hermana, si no me acuerdo mal el nombre, Bernarda creo que se llama, que es la que hace entrevista a todas las hermanas en todos los conventos donde vivió Santa Faustina y las hermanas que convivieron con ella. Y a la vez se fue a los lugares de las familias, a Łogowiec, que es el lugar de natal donde estaba su padre y su madre, y también a Zvenice-Bar, que es la parroquia. Así que entrevistó a muchísima gente, hizo un acopio de testimonios muy grandes, por eso el padre José Andrés pudo hacer la primera biografía de Santa Faustina. Así que estos son los dos textos más importantes. Hay una anécdota curiosa que uno revela el espíritu del padre José Andrés en relación con Santa Faustina. Santa Faustina, recién llegada de Vilna, llega a Cracovia y ella ya quería fundar el nuevo convento, se quería volver a Vilna y le pide al padre José Andrés, su nuevo director espiritual, permiso para ello. El padre dice: haga por favor una promesa al Sagrado Corazón, él la va a iluminar, es una decisión muy trascendental. Y ella, bueno, accede. Sin embargo, siente tanto impulso de fundar que va y lo presiona el padre José Andrés. Tenía fuerza Santa Faustina cuando veía que era una obra de Dios. Y el padre José entonces le dice: bueno, muy bien, hermana, váyase. Es lo que usted quiere, es lo que piensa que Dios quiere, váyase. Es determinante y claro. Entonces ella se alegra al principio: tengo el permiso del superior para fundar esta nueva congregación. Tengo que salir de la congregación que amo y me gusta y pedir dispensa al Vaticano. Y volver a Vilna con el padre Sobolko, que no tiene el permiso del arzobispo para fundar la congregación. Tengo que hacer eso, pero confío en el Señor. De repente vienen oscuridades sobre la mente de Santa Faustina y vuelven las tremendas dudas en su interior y vuelve al padre José. El padre le dice: era una tentación, tiene que discernir lo mejor, hermana, rece más, no tenemos luz en torno a esto. Y así la iba guiando a Sor Faustina, conociéndole el carácter y conociendo la obra de Dios, siendo fiel a Dios y sabiendo trabajar en el alma de Sor Faustina para ir llevando adelante la santidad y la obra de Santa Faustina. Por último, quiero hacer recurso a la tecnología que nos permite acceder a un texto que sintetiza lo que Sor Faustina vio en el padre José András, que Dios le revela. Algunas palabras que el mismo Jesús le dice. En el diario espiritual de Sor Faustina, ella dejó por escrito lo que Jesús dijo sobre el padre András. Lo hemos leído también en este numeral. Pero en otros numerales, en el compendio de los numerales que habla del padre José Andrés, Jesús lo llama amigo de su corazón, lo llama su sustituto, lo llama cortina tras la cual él se esconde, Jesús mismo se esconde. Le dijo a Sor Faustina también que él mismo lo había elegido para que no tuviera que errar, que él hablaba por su boca y que sus palabras eran la voluntad de Dios para con ella. Y Jesús le dice: confírmate en lo profundo del alma en que yo hablo por su boca y deseo que tú le reveles el estado de tu alma con la misma sencillez y sinceridad como lo haces delante de mí. Te repito una vez más, hija mía, has de saber que su palabra es mi voluntad para ti. Eso lo escribe en el numeral 979. Lo había escrito unas semanas antes de este numeral 1012 del cual estamos hablando. Cuando Sor Faustina percibió más esta identificación tan grande entre Jesús y el padre José András, fue en el momento en el que estaba enferma en el hospital y lloraba, porque ya llevaba 3 semanas sin poder confesarse. Justo entonces, aquel día, vino el padre András a su habitación y sin decir palabras se sentó a escuchar su confesión. Sor Faustina, con gran facilidad, le dijo todo lo que llevaba en su corazón, y cuando le dio la penitencia y la absolución, ella ya no vio al padre András, sino al mismo Jesús. Al finalizar este relato, afirmaba que Jesús confiesa igual que los sacerdotes. Entonces es el mismo Señor Jesucristo que se disfrazó de Padre András, podamos decir, si hay alguna manera de decirlo, para estar junto a Santa Faustina y revelarle cómo esa identificación tan grande entre el Señor y el Padre José András. Algún día será beatificado y tal vez canonizado, recemos por ello, puede ser nuestro intercesor también. Mientras tanto vamos conociendo de a poco de todas estas figuras que tienen que ver mucho con la divina misericordia. Queridos hermanos, una alegría compartir nuevamente con ustedes.
Que el Señor los bendiga a todos ustedes y a sus familias. Les imparto ahora mi bendición sacerdotal con la reliquia de sangre de San Juan Pablo II, el Papa de la Misericordia. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y sobre sus familias y permanezca para siempre. Amén. Hasta mañana si Dios quiere. Jesús, en vos confío. Jesús, en vos confío. Jesús, en vos confío.